Hola familia, en este video vamos a aprender cómo crear bases de datos en SQL Server y cómo agregar tablas utilizando archivos CSV. Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho a donde dice bases de datos, le damos a nueva base de datos y solo tenemos que poner un nombre aquí. Yo le voy a poner reto, le doy OK y ya veo mi base de datos creada aquí. Si yo la abro, me aparecen todos los elementos. Y si reviso en tablas, veo que no tengo ninguna tabla. Ahora, ¿cómo yo creo tablas usando archivos CSV? Yo le doy clic derecho a la base de datos que creé, le doy donde dice tareas y en tareas busco importar archivo plano o import flat file si está en inglés. Aquí le doy a siguiente y aquí yo tengo que elegir el archivo que yo quiero subir. Le doy a buscar y aquí en esta carpeta yo tengo tres tablas que les voy a dar para el reto de SQL y primero vamos a cargar el archivo de clientes. Aquí elegimos el nombre de la tabla. Él lo toma automáticamente del archivo, así que lo voy a dejar así. Aquí yo veo una vista previa de cómo se ve la tabla. Le puedo dar a siguiente. Y aquí lo único que yo voy a cambiar es que voy a elegir la llave primaria de la tabla. La llave primaria es una columna que tiene un valor único en cada fila y que sirve como la cédula de cada fila en la tabla. En este caso, como si fuera la cédula de cada cliente, un número que lo identifica. Yo voy a marcar aquí donde dice primary key, le doy a siguiente y le doy a finalizar. Aquí dice que termino con éxito. Y para verificar si todo funcionó bien, le doy al botón aquí de actualizar. Y cuando yo hablo tablas, aquí veo mi tabla de clientes. Entonces vamos a hacer lo mismo con las demás. Que aquí en la tabla de ventas me dio un error. Y qué bueno porque así les puedo explicar de qué se trata. Me dice que no puede convertir este número en el tipo de datos small int, que es un tipo de datos numérico que es pequeño. Entonces lo que yo voy a hacer es volver atrás y en el tipo de datos, en vez de small int, le voy a poner int. Así que le doy a siguiente y aquí sí termino con éxito. Entonces verificamos y veo que ya tengo mis tres tablas cargadas. Ahora, ¿cómo corremos nuestros primeros queries? Lo primero que vamos a hacer es darle clic derecho a una de las tablas y vamos a darle a seleccionar las primeras 1000 filas. Automáticamente SQL crea este código. Para los que no han usado SQL nunca, felicidades, porque ya crearon su primer código SQL. Y aquí abajo vemos el resultado. Este siempre es la manera en que SSMS nos muestra la base de datos. Tenemos el organizador a la izquierda, el código aquí arriba y el resultado abajo. Entonces yo puedo ver aquí mi tabla que tiene estas columnas y aquí estoy viendo las primeras 1000 filas. Entonces vamos a entender este código que nos da. Lo primero que dice es la palabra select, que es como si fuera un verbo en SQL que le dice a la base de datos que nos traiga algunos datos. Luego dice top y el número 1000. Eso significa que solo queremos las primeras 1000 filas. Y luego aparecen una lista de nombres de las columnas que hay en la tabla separadas por una coma cada una. Al final dice from y aparece el nombre de la tabla. En este caso, él me dice la base de datos, el esquema y el nombre de la tabla. Si ponemos solamente el nombre de la tabla, si le damos a F5, corre el código. Podemos ver que el resultado sigue siendo igual. O sea que podemos usar el nombre de la tabla directamente siempre y cuando aquí tengamos seleccionada la base de datos que estamos trabajando, que en mi caso es reto. Entonces, ya que entendimos este código SQL, vamos a aprender algunas cosas más. Por ejemplo, esta lista de columnas está muy bien, pero siempre tenemos una opción de poner un asterisco en vez de todas las columnas y así él nos trae todas las columnas. Y si cambiamos el número de aquí y lo convertimos en un 10 y corremos el código, vemos que ahora solo me trae las 10 primeras columnas. O sea que ya entienden para qué funciona esto. Ahora, para probar también, vamos a llamar otra tabla, que es la tabla de ventas. Vamos a correr lo que estoy pidiendo todas las columnas, solo las primeras 10 filas de la tabla de ventas. Y aquí vemos toda la información. Ahora, en SQL también yo puedo hacer operadores. Recuerden que en la parte donde se ponen las columnas, yo tengo que separar por coma.
Así que si yo pongo una coma, aquí yo puedo poner una fórmula que me va a calcular una columna. En este caso, yo voy a multiplicar la cantidad por el porcentaje de descuento. Para eso yo solo pongo cantidad aquí, que es el nombre de la columna, pongo el asterisco y luego pongo porcentaje de descuento, que es el nombre de la columna del descuento. Y vemos que aquí en el resultado se me agrega otra columna con el cálculo que yo le puse. Pero esa columna no tiene nombre. ¿Cómo se le agrega un nombre? Para agregarle un nombre se le pone este comando que se llama as y después de ahí le ponemos el nombre que queremos en la columna. Por ejemplo, descuento cantidad. Si lo corremos, vemos que aparece la columna con el nombre que le pusimos. Asimismo, con este tipo de operadores se puede hacer la suma, la resta, la división, la multiplicación y otras operaciones más. Otra cosa que podemos hacer en SQL es utilizar funciones. Por ejemplo, si yo quito estas columnas de aquí y yo quiero ver el total de cantidad, entonces yo puedo usar la función de sum, que es para sumar, y le pongo la columna cantidad aquí. Y si corro mi código, veo que aquí me sale el total de las cantidades. Si le quiero poner un nombre, igual pongo as y le pongo cantidad total. Y ahí me aparece con el nombre. Así hay varias funciones, como por ejemplo count, que cuenta, ABG, que calcula un promedio, entre otras. Ahora vamos a aprender a combinar tablas. En este caso yo estoy mostrando la columna de cantidad de la tabla de ventas y yo quiero agregar la columna precio que está en la tabla de productos. Para combinar tablas se utiliza este código que se llama join. Hay varios tipos de join, así que es bueno que los investiguen para que sepan cómo funciona cada uno. Luego de join, yo pongo el nombre de la tabla que voy a combinar, que es la tabla de productos. Y luego tengo que ponerle este comando que dice on, donde yo voy a explicar cuál es la columna que va a ayudarme a conectar esas dos tablas. Recuérdense que cada tabla tiene un ID, que es una columna que la identifica cada fila de manera única. Y yo tengo que explicarle a SQL cuál es la columna de mi tabla de ventas que me dice cuál es el producto que se vendió. Entonces, para eso tenemos que poner aquí producto ID es igual a producto ID. Pero aquí tenemos un problema y por eso nos sale en rojo. SQL no sabe cuál de estos dos es de la tabla de ventas y cuál es de la tabla de productos. Entonces, para eso hay que ponerle un sobrenombre a la tabla, como un apodo. El apodo se pone poniéndole el apodo que ustedes quieran al lado del nombre. Por ejemplo, a ventas yo le voy a poner la letra B y a productos le voy a poner la letra P. Y ahora aquí delante del nombre de la columna yo puedo poner B punto y así él sabe que es producto ID de la tabla de ventas. Y aquí yo pongo P punto para especificar que es de la tabla de productos. Si yo corro esto, yo sigo viendo el mismo resultado porque solamente estoy pidiendo la columna cantidad, que por cierto es de la tabla de ventas. Así que lo voy a especificar aquí. Y ahora yo voy a traer la columna precio de la tabla de productos. Entonces yo pongo P punto y elijo precio aquí. Si yo corro eso, entonces pueden ver que ya están combinadas las dos tablas. Otra cosa que yo podría hacer es poner el asterisco aquí y él me trae las dos tablas combinadas. Si se fijan, desde aquí hasta aquí es la tabla de ventas y desde aquí hasta aquí es la tabla de productos. Por último, vamos a aprender a utilizar filtros. Los filtros en SQL se ponen con el comando where y luego del comando where uno le dice la condición del filtro que va a poner. Por ejemplo, si yo quiero solamente las ventas y la información del producto número 50, entonces yo pongo aquí p.producto ID igual a 50. Si yo corro eso, podemos ver aquí que el producto ID solamente es el número 50 porque ese fue el filtro que yo le apliqué. Podemos combinar filtros poniendo, por ejemplo, AND, que significa y así podemos agregar otra condición. Por ejemplo, yo puedo decir que yo solamente quiero la venta número 67. Entonces yo puedo decir B punto para referirme a la tabla de ventas, venta ID igual a 67. Y ahí solamente me trae la venta número 67 del producto número 50. Señores, hasta aquí este video. Vamos a seguir haciendo más videos a continuación, pero con esto ya ustedes pueden avanzar en su reto y si tienen alguna dificultad pueden comentarlo en el grupo. Nos vemos en la próxima.